La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Sí, ya. Bueno, buenas noches. Estamos aquí en el día 27 de diciembre. Se nos está yendo, no hay que agarrarlo con pincita. No, muy buenas noches, con Milagros pincita, ¿verdad? Ortiz Bosch, José, qué lindo programa va a ser este. No tenemos a Julio porque en su función de padre está recibiendo a un hijo. El avión se ha retrasado y para eso estamos los amigos. Aquí estamos nosotros presentes. Como siempre. En Como esta siempre. época Sí, es tanta. Los aviones se retrasan. En mucho. todas partes del mundo. Sí, en todas partes. Por la cantidad de vuelos, ¿verdad? Vuelos que hay. Bueno, Milagro, hoy nos desayunamos, ¿verdad? Con el país de la maravilla, descrito por el gobernador del Banco Central, nuestro buen amigo Valdés Albizu, que nos dice que el crecimiento de la República Dominicana en el 2018 va a terminar en un 7%. La CEPAL lo bajó. Sí, pero lo había sí. bajado a 6.6, ¿no? Y entonces estamos hablando de un 7.1 por 7% promedio, ¿no? Y posiblemente al finalizar diciembre termine en el 7.1%. Líderes de la región, ¿no? Dios mío. Y realmente uno dice, bueno, la economía dominicana crece, es verdad. Y de acuerdo al gobernador, los sectores que más crecieron fue comunicaciones, un 11%, pero eso tiene que ver con las negociaciones que se dieron a principio de año. Sí, eso no generó nuevos empleos. No. Eso no generó nuevos empleos. No, y la tecnología no está dada para crear mucho más empleo. Al contrario, para hacer más eficiente la creación del cargo de la mano de obra, del trabajo. Lo otro que explica es la construcción, con un 10.6% de construcción. Que es indudable, es real, es palpable, visible, ¿no? La zona franca crecieron un 9.1%, salud 8.8%. Salud. Bueno, la salud general, porque toda la administradora de enriquecido, han creado sí, ¿no? Como que no. Y además se han pero creado. esa es una salud privada, porque la salud pública privada, no crece. La ciudad, por ejemplo, la parte de lo que le llaman el núcleo de la ciudad. El polígono central. El polígono central. Está lleno de instalaciones médicas de investigación, de especializaciones de medicina, o sea, que lo que es un factor, parte de la privatización de la medicina, pero además que enriquece y produce una cierta presencia de movimiento económico. Pero tú sígueme diciendo. Los otros sectores, el comercio, con un 8.5%, servicios financieros 7.9%, agropecuario 6.5%, transporte y almacenamiento 6.5%, la manufactura local un 6%, energía y agua 5.7%, y a pesar de que crecemos en agua, todavía ahora yo te quiero hacer la pregunta, hay una hora no me razones al eso. día, el 8% de la población recibe una hora a la semana. Ahora a eso quiero llegar yo. Por eso no quisiera que te tú que se te manda rápidamente. Y hoteles, bares y restaurantes un 5.6%. Explícame. Cuando tú la encuesta de hogar no la hizo un enemigo del gobierno. No, la hizo la ONE. La ONE, la Oficina Nacional de Estadística. Una entidad que se va haciendo seria, sobre todo en esa encuesta. Que debería de ser la institución autónoma que dé las cuentas nacionales. Sí. No el que presenta la política monetaria, como es el Banco Central. Bueno, pero explícame cuando sale la ONE y salen los números que salen ahí, ¿cómo se explica ese crecimiento con tantos niveles de desigualdad que aparecen en sistemas sensibles? Tú ibas a hablar del agua. Sí. La calidad de la luz a lo mejor está más extensa, pero llega a menos horas y a menos sitios y menos cantidad de horas. O sea,
en el cuadro general de lo que se presenta, ¿eso cómo tú lo empatas? Mira, una de las... El mayor crecimiento aquí se ve que es con el consumo. Es fundamentalmente entonces consumo. Donde debe estar el problema es en el intercambio comercial. Claro. O sea, pudimos haber crecido todo eso, pero ¿cuánto hemos crecido también en importación de productos extranjeros, de consumo? Por ejemplo, se prestaron, el sector financiero prestó unos 114.000 millones de pesos este año. De eso, 29.000 millones fue para consumo. Consumo, es decir, que... No debe ser más, porque a ti te dice el Banco de Reserva que una feria que hizo de vehículos vendió 5.000 y pico de millones, o algo parecido. Y te dice el Banco Popular que hizo una feria parecida y anduvo por ahí. Sí, y te dice los que tienen el equipo o la asociación de vehículos usados y andan por ahí. Entonces, sí, ahí solamente han vendido, pero hay una parte que se ha comprado fuera. Claro, y hay un asunto, es que las personas consumen con deuda. Con deuda. Es decir, porque cuando los bancos prestan para el consumo, es para comérselo, Sí. no es para producción. No. Entonces, No es para crear riqueza. No es para crear riqueza. Para crear riqueza, podríamos decir lo que se invierte en electricidad, gas y agua, pero apenas fueron 10.000 millones de pesos. Es decir... Y a lo mejor en agricultura, algunas cosas. Es decir, que ese crecimiento, además, la generación de... ¿Cuáles son los sectores que crecen? Bueno, construcción. Pero el maestro constructor, el obrero, que hay un alto componente de mano de obra haitiana, ilegal, no recibe un salario conforme a la canasta básica. ¿No? Si tomamos turismo, el salario mínimo anda alrededor de 14.000 pesos al mes. Pero la canasta básica del segundo quintil anda por los 23.000 pesos. Entonces no le alcanza para la canasta básica. Igualmente, zona franca, otro de los sectores que crece. Pero la mano de obra igual no es una mano de obra calificada, es mano de obra barata. Entonces, el empleo que se genera en República Dominicana es un empleo de baja remuneración. Nota, y de salario muy bajo. La OIT ha dicho que ha disminuido el empleo en la República Dominicana en el día de ayer. El desempleo. Indudablemente que ha disminuido, pero ¿en qué proporción ha disminuido ese desempleo? Entonces, el problema real es que una cosa es crecer y otra cosa es producir bienestar. Distribuir la riqueza. Es crear condiciones para calidad de vida de la gente, para desarrollo humano. Lo que tú viste en Dajabón, la desesperación, en estos días ha habido varios asaltos. En estos días, José, acabamos, ya estamos, mejor vamos a la pausa, para entrar en otro tema. ¿Cómo no? Milagros desde la Z. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso analizando brevemente el informe del Banco Central. Un aspecto que yo no quiero dejar de tocar es que es lo que tiene que ver con el déficit de cuenta corriente. Es decir, qué relaciones hay entre las exportaciones que generan dólares para la República Dominicana y las importaciones. Que consumen dólares. Entonces, de exportaciones hay 11.052 millones de dólares de exportaciones. 11.000 millones para... Sí. Y de importaciones... Compras. Compra de petróleo, compra de los insumos, ¿no? Aquí todo prácticamente, el 87% de todo lo que se consume aquí es con importación. Sí. Las importaciones llegaron a 20.336 millones de dólares. Es decir, mientras las exportaciones crecen un 9%, las importaciones crecen un 15%. Un 6 de diferencia. Es significativo esta diferencia, y si nosotros no
transformamos esa diferencia, esa ecuación, si eso, nosotros tenemos que ir a tener un superávit, es decir, tenemos que exportar más de lo que importamos. Y para eso hay que cambiar el modelo industrial de la República Dominicana. Porque ahí donde son dos cosas. Ahí está eso desde el punto de vista del banco, de la información del Banco Central, sí, y lo que uno va leyendo ahí. Pero también hay otro problema muy grande, que es entre el presupuesto, lo que se ejecuta para crear riquezas y lo que se dilapida. Desde el 3.8 que habla el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta la nómina de este país. La nómina de gente que no rinde servicio. Qué bueno que tú hablas de eso, porque... Yo soy alumna tuya, José. Porque aquí viene entonces, esto es la política macro que domina el Banco Central, que me extrañó que en su informe preliminar no hablara del sector fiscal, es decir, no hablara del gobierno central, no hablara de los ingresos, del que gastos, produce el soporte de eso, déficit, el que recibe o tiene que resolver, claro, ese conocimiento de lo que pasa en la parte fiscal y del gasto. Sí, porque de esa riqueza depende. El gobierno toma una parte que debe de devolverse a la población en calidad de vida. En calidad de vida. En calidad de vida. En derechos. Salud, educación, seguridad ciudadana, agua, transporte. Seguridad ciudadana, ya la dijiste. Sí, transporte, porque con el sistema de transporte que hay aquí, esto es un caos, ¿no? Se encarece la vida. La vida, el trabajo, el tiempo de la gente de la gente se pierde. El tiempo productivo, porque usted pasarse en un tapón para transitar 4 cuadras de 30, 35, 40 minutos, es una pérdida de tiempo que si uno le pusiera precio a la hora de trabajo de uno, óyeme, uno deja de ganar una cantidad de dinero significativo. ¿Cuál es la proyección nuestra que va a terminar el año? El déficit de un 3.1%. Aunque el gobierno lo va a esconder y me lo va a poner en 2% del PIB, sí, como siempre ha hecho, ¿no? Que maquilla los datos. Nosotros proyectamos que el déficit terminará en unos 122 mil millones de pesos. Eso es el 3.1% del PIB. Ahora, ¿el gobierno cuánto terminará gastando? Terminará gastando alrededor de unos 793 mil millones de pesos. Es el gasto total general que nosotros proyectamos. De eso... 128 mil lo que le queda. De eso... De lo que tú te refieres. El 24% es transferencia corriente. Sí, no generan riqueza. No, eso es el 23%, Senado, justicia, universidades. No, el 23% es pago de remuneraciones de empleados. Ya va un 47%. El 15% es pago de intereses. Eso es gasto corriente. ¿Y el de capital cuánto? De capital un 15% también. O sea, 30 ya. Es decir, 30 y 47 tenemos un 77% solamente en 4 grandes gastos. Transferencia, personal, intereses y capital. Y reenganche de deuda. Pues sí, porque el reenganche. Porque es reenganche de deuda. Es decir, es tomando prestado para pagar una deuda que se vence. No estoy disminuyendo el capital. Pero que, por ejemplo, como ha subido el interés, ese reenganche ya es más costoso. Ya es más costoso, claro que sí, porque los intereses cada año se incrementan. De transferencia de capital, un 6%. Explicando este incremento de un 6%, los 22 mil millones de pesos transferidos a Punta Catalina este año, cuando nada más tenía 5 mil millones de pesos. Sí. Es decir, eso explica el aumento en la transferencia de capital. Sí. ¿No? En obras, apenas un 4%. Es decir, unos 35 mil millones de pesos. Cuando usted tiene que de casi 800 mil millones, usted nada más invierte un 4% en obra. En obra. Usted no está invirtiendo para el desarrollo futuro. No. Usted está invirtiendo para el consumo diario, para comer
como dicen. Y un pueblo, lo comido por lo gastado. Lo comido por lo gastado. Lo comprado por lo vendido. Pero la realidad es que un país realmente se está desarrollando cuando se va produciendo para su bienestar, para adquirir cosas satisfactorias. Bueno, un poco Amartya Sen, desarrollo humano. Sí, Amartya Sen lo decía claramente. Sí. Ahora, cuando uno ve entonces a través de qué institución se está gastando el dinero, eso casi 800 mil millones de pesos. ¿A dónde van? ¿Quién es el que menos gasta? Con un 49% de ejecución en todo el año. ¿Quién? El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El que menos gasta solamente ha gastado el 50% del presupuesto. Porque el único que le queda seguramente lo va a producir, va a ser la cuenta de diciembre. Sí, el sí, 50%. El 50%, es una proyección nuestra. Y el ambiente es donde más se necesita cuidar la preservación de un país que quiere vivir de playas, claro, de playas que el deshielo y los gases de invernadero se van a ir consumiendo, de agua que necesitamos retener para mejorar la agricultura y para vivir y para comer y para bañarnos. Claro. Y para la agricultura fundamentalmente. Y el mantenimiento de los canales. De todo eso. Es decir, apenas un 50%. ¿Ese es un ministerio deficiente? Claro. Igualmente, un ministerio que a pesar de aportar, de acuerdo al gobernador, el turismo, más de 7 mil millones de dólares a la economía dominicana. El Ministerio de Turismo es el segundo ministerio con menor ejecución, apenas un 80%. Es decir, de 7.800 millones de pesos presupuestados, hay 1.400 que no ejecutó. Exactamente. Es decir, que está en unos niveles muy bajos. Otro ministerio con bajo ejecución es el de Economía, Planificación y Desarrollo. Que yo no sé por qué se insiste en presupuestarle 3.000 millones de pesos, ¿no? Ahora, cuando nada más va a ejecutar 2.600. Eso ha sido histórico. Es decir, ahí hay una diferencia de más de 500 millones de pesos que nunca lo ha ejecutado el Ministerio de Economía. ¿Para qué aunque no sé si es el que ha ejecutado ahora un aparato que han puesto para limpiar las aguas de las playas de Puerto Plata. No sé si ese ministerio el que ha hecho porque se lo atribuyen a Santana, a Isidoro Santana. Pero eso es... Ahí es que está Torra. Toca. No, Toca está en Industria y Comercio. ¿Quién está entonces lo que antiguamente la planificación? ¿No era Isidoro? Sí, Isidoro. Entonces, bueno, es que donde estaba, exacto. Ahí acaba de entregar hoy o ayer en Puerto Plata algo magnífico. No. A lo mejor ese dinero todavía no ha entrado en la ejecución de lo que fue eso. En turismo sí hay una partida que no se ejecutó, que tiene que ver con el saneamiento de 18 playas, de un concurso que se ganó una compañía que se llama Acciona. Pero española. Eso tiene totalmente conexión con el medio ambiente. Claro. Con el medio ambiente es fundamental para el desarrollo sostenible. Y es un proyecto bastante interesante porque tiene que ver con remoción, limpieza, eliminar tarantines que hay en las playas, mejorar el drenaje, que no haya tanto deterioro, sí. Porque la playa se está entrando para el deshielo. Sí. Hay que ver los noticieros internacionales. El crecimiento del agua. Ayer vi un pueblo, no sé si es en algún país de Europa, que cubre de lonas los fiordos, las cumbres, las montañas estas de nieve, para tratar de protegerlos. Sí. Lo lleva haciendo 4 años. Pero aquí, sin embargo, eso tiene una remoción de arena, aplicación. Es un proyecto muy interesante. Y tienen experiencia los españoles en eso. Y ojalá ese dinero no se desaparezca, se pueda hacer. Y este año, no desaparecerlo en sentido negativo. No, porque hay un préstamo. Puede que sea el préstamo a plazo. Hay un préstamo para por eso. Ejecución. Sí.
El ministerio de mayor ejecución fue Deporte, con un 116%, pero he explicado por los Juegos Nacionales, que ahí hubo un aumento de la inversión. Y por cierto, se ve que los Juegos quedaron Salud Pública, como siempre, va a quedar por debajo, con un 90% de ejecución, y se explica por los 5.000 millones de pesos. Con el 1.8 de inversión. Del Producto Interno. Que todavía le va en un 10% al presupuesto. Sí. Los problemas de salud se ven ahí, señores. Si tú no comes, tú tienes que tener hambre, no te alimentas. Bien. Así es, hay que ir a una pausa. Volvemos a otra pausa. Vamos a una pausa. Milagros desde la Z. Estamos de regreso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya estamos de regreso. Bueno, estábamos viendo los mejores ejecutores. Sí. Tenemos que hacer referencia indudablemente porque la proyección que teníamos en junio, julio, sí, era muy baja. De agricultura era muy baja. Muy baja, sí. Y está proyectado para terminar con un 91%. Sí. Es una buena ejecución. Aunque si se compara con industria y comercio, que apenas llega a un 87%, la administración pública un 85%, la misma presidencia. ¿Y la presidencia cómo llega? Un 85%. Pero ahí no está incluido los famosos 5.200 millones que tiene de discrecionalidad el presidente. Porque él lo transfiere a otras instituciones y ese gasto se imputa después en enero, cuando se prepara la presidencia. La formación al Congreso Nacional. Pero cuando uno lo ve está en cero. Está en cero. Eso, hay un 5%, que no es un 5%, para gasto de capital y otro para calamidades. Sí. Y un 1% para calamidades. Pero lo del 1% parte de una ley de calamidades. Sí. De la ley que creó el COE. Sí. El Ministerio de la Mujer, un 90%, el Ministerio de Obra Pública, un 94%, ese tiene una buena ejecución. Muy buena ejecución. Igual que Defensa, Energía y Mina, eso andan en alrededor del 98%. Es decir que en total la ejecución proyectada es de un 97% del gobierno. Ahora, hay algunos que lo que hay que averiguar es si la ejecutaron en el programa indicado. Cuando nosotros entonces... Esa es la parte en la que se le rinde la real cuenta. Exacto, porque una cosa es lo que se gastó financieramente. Ahora tendríamos que tratar de analizar... Si se gastó en lo que era. ¿En qué se gastó? Es decir, ¿para qué? ¿Qué fue lo que se logró? ¿Cuál ha sido el impacto de estas inversiones en la calidad de vida de la gente? Así es. ¿No? Y nos vamos a quedar en educación, porque el 4% fue una lucha muy grande de toda la población dominicana. No querida por alguna gente. ¿No? Y ese 4% indudablemente que tenemos que analizarlo. Sí. La proyección es que se ejecute prácticamente el 100%, sí. Un 99% terminará ejecutando educación, con una cuestión inexplicable. Por ejemplo, para las actividades centrales se presupuestaron 13.500 millones de pesos. Sí. Sin embargo, va a terminar ejecutando 19.900 millones de pesos. Eso es un 161%. Y representa el 14% del presupuesto. Sí. Y las actividades centrales no deberían de representar más del 5%. ¿Qué es una actividad central? Para que los amigos que nos están oyendo sepan a qué nos estamos refiriendo. Las actividades centrales son las que están dirigidas, digamos así, en la sede central. En la gerencia, del proceso. De la Secretaría. Es decir, el despacho, sí. Y una serie de actividades que quedan dentro de la consultoría jurídica, la administración financiera, es decir, esos órganos administrativos que permiten la operatividad del ministerio. Exacto. Pero el ministerio funciona en coordinación con los profesores y las direcciones regionales y distritales y las juntas de
de centros escolares. Y las juntas de centros descentralizadas, sí, que manejan fondos. Claro, entonces, cuando uno analiza por programa, los programas de las actividades centrales, ya dijimos, representa el 14%. El 14%. Ahora, lo que se llama administración de contribuciones especiales, eso representa un 2%. ¿Qué es eso? Eso es convenio de cogestión con las iglesias, sí, que ahora hay una partida que se le da poco, unos 142 millones de pesos, sí, pero se le han terminado dándole 249 millones, es decir, un 175%. Eso es los convenios de cogestión de escuelas, de colegios privados, sí, que son subvencionados, pagados por... porque contribuyen a expandir, sí, la educación. No sé si estaría ahí comprendido lo que han sido las escuelas que antes gerenciaba el padre Cela, y ahora está Tom dirigiendo lo que es las escuelas que son las más atractivas desde el punto de vista de la escuela pública manejada por la iglesia. Sí, administrada por la iglesia. Ahí está incluido el seguro médico de los maestros, que tiene una ejecución, le han dado bastante, un 202%, es decir, 463 millones. Recuerda que venía de una deuda terrible, de una causa que nunca se pasó. Exactamente. En la construcción y ampliación y rehabilitación de planteles escolares, que habían 13.000 millones de pesos, sí, apenas se está ejecutando unos 6.400 millones, es decir, un 49%. Han bajado el ritmo de las escuelas entonces. No, y no le están pagando los contratistas. También. Porque y mira, hay muchos ingenieros que han sido trabajando, endeudándose, sí, y con el dinero ahí no le han pagado. Y hoy hay una denuncia de San Cristóbal de sobrepoblación escolar que está dificultando la enseñanza de San Cristóbal. Claro, porque recuerda que antes habían 3 tandas. Sí. ¿No? Una cosa que yo he recordado bastante. Y al poner una tanda extendida, indudablemente que hay una tanda se desborda la centro. El servicio de bienestar estudiantil representa el 13%. Por eso es que el presidente dice que los pobres han dejado de ser pobres para ser clase media porque se ahorran el desayuno escolar. Porque este servicio es del INAVI, sí, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Sí. Ese tiene una ejecución de un 87%. Ahí también está un uniforme, las mochilas azules o no, andan por ahí. Están ahí también unos zapatos, unos uniformes, todo lo que tiene que ver con con los días de apertura de clase. No los materiales, eso está en otro capítulo. En educación básica, que representa el 37%, ahí está el grueso del gasto en educación. Bueno, cuando yo estaba en educación, era 1.200.000 estudiantes que estaban en la básica. Recuérdate que Joe Inten, Educación para Todos, las Naciones Unidas, había proclamado que para el milenio, para el 15, todos los niños de primaria debían estar ocupando un sitio en educación. Que nosotros inclusive llegamos a unos 24. Pero no llegamos a cubrirlo totalmente. Pero todavía no se cubre. Todavía no se cubre. Todavía no se cubre. Esos son, en el servicio de educación básica, 56.000 millones de pesos. Educación de adulto, que representa un 4%, se han invertido 5.900 millones. En educación inicial, apenas... Que es la más importante de todas las áreas de educación, porque si ahí revisamos el método, la formación, la creación de competencias, de calidad, estamos motorizando una ola de crecimiento diferente, con actitudes nuevas frente al proceso de educación. Es ahí donde hay que invertir a fondo. Claro, apenas el 3% del gasto de educación es en servicio de educación inicial. Teníamos que tener 460.000 niños en los primeros 4 años y apenas llegamos como a 100.000.
No, de 0 a 5 años. No, porque de 0 a 5 años. De 0 a 5 años. Porque de 5 a 6 nosotros lo dejamos en ciento y pico la mil. estancia infantil es de 0 a 5 años. Ahí hay una gran... óyeme, Milagro. Ahí hay una confusión de programas, José, vamos a aplicarlo. Hay una cosa que se llama... las estancias infantiles tienen sus fondos provenientes de la ley de seguridad. Debería de tenerlo. Provenientes de la ley de seguridad social, 1%. Claro. Y está muy asociada con la educación de los hijos de los trabajadores. De los trabajadores que en el entorno de la fábrica. De la fábrica. Algunos debates mundiales, porque se dice que cuando el niño está muy cerca, la madre dedica poco tiempo al trabajo. Tiene ese cuestionamiento, pero es la familia el principal motor que tiene una sociedad. Claro. Segundo, esa ley de seguridad social tenía una asignación de fondos para eso. Aquí ha aparecido una cosa que se llama INAIPI el INAIPI. O CAIPI, ¿no? Algo así. Que es un instituto que creo que está mucho bajo la dirección o la coordinación de la primera dama, que es también para los niños de 1 a 5 años. Sí. Pero también está en la escuela eso. Está eso. Claro. En el sistema inicial. Y he pagado por educación. Entonces yo he pagado por educación. Claro. Pero yo pienso que hay que los criterios deberían unificarse. Claro. Y el uso del dinero debería... Pero es que el gobierno, en su afán de tratar de decir que está invirtiendo el 4%, se dedicó a crear edificios pomposos que le han llamado estancias infantiles. Pero en realidad no son estancias infantiles, son la escuela inicial. Es el famoso Montessori, es el centro Piaget, sí. Son estos centros, el Montessori. Bueno, hablar de Montessori y de Piaget, hablar de la especialización de educación inicial más exitosa en el mundo. Claro. Que son los que deberíamos estar explicando. Porque ahí es que se desarrolla el intelecto, la capacidad de razonamiento, la creatividad, la asociatividad del niño. Está probado que es el momento en que el cerebrito está más alto. Es una esponja de conocimiento. Claro, y de socialización. Exacto, fundamentalmente. Porque ahí aprende a tener límites. Entonces tenemos en la palabra, en las frases, nos inventamos diferentes frases para la misma cosa. La misma cosa. Y en vez de tener una sola unidad, con la misma metodología, haciendo lo que hay que hacer para atacar y no tener esos bajos nivel de inversión que tú planteas ahí. Creo que debe estar afectado por la multiplicidad de sectores, aplicándolo de diferentes áreas. Claro que sí, eso tiene un impacto. La dispersión no produce resultados positivos. No, al contrario. No es medible la dispersión. Fíjate que dentro de la Junta de Centros Educativos, dentro de educación inicial, apenas hay una inversión de 122 millones de pesos. Si hay 122 millones de pesos para las juntas de centros educativos, suponiendo... De educación inicial. Eso quiere decir, si reciben 1 millón de pesos al año, nada más hay 122 centros. Y tenemos que hacer otra pausa. No, sería 1 millón de pesos para los 122. No, son 122 millones de pesos. Para centros educativos, 122 millones de pesos. Pero si a cada centro al año le dan 1 millón, José, tendríamos nada más 122 centros. La mala continuidad de la política de Estado. Yo contraté con el Banco Mundial la construcción de 600 aulas de educación inicial. 600 aulas. Con el banco. Y yo era una muy buena ejecutora. Si la que me siguió a mí fuera buen ejecutor, esas 600 aulas eran aulas bellísimas. Y es una construcción diferente. Porque para abierto, es para la participación, es para tener ¿dónde limpiarlo? ¿Dónde lavarse las manos? Y gallinas y todo, para que entre en contacto con la naturaleza. Pero tenemos que volver a otra pausa. Leche para allá. Milagros desde la Z.
Bueno, estamos de regreso. Vamos a seguir con este magnífico revisión de la ejecución presupuestaria, sabiendo los amigos ministros y directores que el año que viene estaremos haciendo el mismo recuento. Así es. Y vamos a terminar con educación. Sí. Porque volvemos a insistir, ese 4% tenemos la que calidad del gasto más. En educación es muy importante. Es muy importante. En educación media se gasta el 17% del presupuesto, es decir, unos 25.000 millones de pesos. Ahí a la Junta de Centros Educativos, de 1.000 millones de pesos presupuestados, nada más van a terminar dándole 303 millones. Es decir, un 30%. Pero es que esa Junta de Centros, cuando quedaron diseñadas con el Banco Interamericano de Desarrollo ahí con nosotros, para varias cosas. Primero, para poder contratar, en caso de que, por ejemplo, en un centro hubiera un desastre en la matemática, contratar un maestro, un técnico para que viniera a resolver el problema para mantenimiento. Señores, claro. Es que si no se le da fuerza a la secundaria, no se logra llevar a esos muchachos hacia niveles más altos de la educación. Así es. ¿No? Y ese dinero que debe llegarle debe ser administrado por la Junta. Es decir, con representación saber de los que cuenta padres. con eso. No se lo pueden cortar. Ellos pueden hacer compromisos de pago. Y exigir que se le entregue ese dinero mensualmente. Uno de los problemas dominicanos es la incapacidad de hacer seguimiento y exigencia en las cosas en que se mete. Si un padre se metió en la Junta, es su obligación pelear para que a la Junta le llegue los recursos que necesita. En la secundaria, donde su hijo está asistiendo todos los días a la escuela. Así es. Y otro componente, otro programa son los servicios técnicos pedagógicos y de supervisión. Eso representa un 3% también. Y los servicios técnicos pedagógicos son fundamentales para poder aumentar la calidad de la educación. Por ejemplo, educación ambiental, 1 millón de pesos. Pero que en fomento que está mal en educación, el problema ambiental del turismo está mal. La Secretaría de Medio Ambiente está mal. Y en educación está mal el programa de educación ambiental. No. Óyeme, es que vivimos en otro mundo. No sabemos en el mundo que estamos. Claro. Ahí está también la evaluación de la calidad educativa, que apenas se le aportan 383 millones de pesos. Y hacen las pruebas nacionales. Eso lo dirige un técnico... Sí. Apellido Valerón, muy valioso. Si no hay supervisión, si no hay planificación educativa, indudablemente que no hay aumento de la calidad, revisión de los currículos, evaluación de los temarios, planes, contratación de especialistas, que ayuden a construir un nuevo relacionamiento entre el estudiante y el profesor, porque aquí hay que ayudar mucho a los profesores para mejorar el relacionamiento. Y hay ejemplos. José Valle, que dirige el Infotec, tiene una red de conferencias internacionales que trae a la mejor gente del mundo a dar charlas a todos sus equipos de formación, de la formación técnica profesional. Así es. Y algo increíble, para los servicios de educación física, nada más hay una inversión de 380 millones de pesos. Y ahí que nacen. Ahí es que nacen los presuntos atletas de alto rendimiento. Son los que se inician en la escuela. Son 158 municipios. No tocan ni a 2 millones de pesos cada uno. Por año. Por año. Por año. Para tener si un maestro gana 30,000, 40,000 pesos, o dos maestros, porque hay dos equipos, sí. O varias escuelas en cada municipio. Porque tú estás hablando de que hay una escuela en cada municipio. No, exacto. Hay muchas decenas de escuelas en cada municipio. Calcula y divide ahí. No da. Y divide ahí. No da. Es que no hay profesores de educación física. No hay educación física. No hay la cobertura a nivel nacional. Sí. Puede que haya una escuela, pero no hay ese desarrollo a nivel nacional de la visión de la educación física. Ahora, en prenda de vestir, se han gastado 1.114 millones de pesos. Esos son los uniformes. Los uniformes y los zapatos. No, prenda de... No son...
Prenda de vestir. Sí, no son uniformes, ¿no? Ahí no está el uniforme porque eso no está dentro de los... De INAMIBE. No. En organización de eventos y festividades. Yo vi muy bien metido al personal de educación. En organización de eventos y festividades, en esas inauguraciones que son de campaña política, se presupuestaron 332 millones de pesos. ¿A que se disparó? ¿Cuánto se ha gastado? 613 millones de pesos. El doble. El doble. Eso es 1.435.000. Con eso se acababa la rabia de Pedernales. Indudablemente, claro que sí. En propaganda, porque esas inauguraciones no son más que una manipulación de los niños en la costumbre de que hay que agradecer al presidente de la República lo que es su responsabilidad. Lo que es su obligación. Y su obligación. Porque además el dinero no lo gasta él. No. Pero fíjate, lo que es gastar en inversión. Hay dentro de lo que es en la seguridad social, hay la ARL, que es la que cuida los accidentes del trabajo. De riesgos laborales. De riesgos laborales. Tú nunca has oído escándalo con esa gente. Nunca. No has oído escándalo. Sin embargo, no tienen la divulgación necesaria que debe tener la DIGA para decirle a todos los trabajadores los derechos que tienen. Los derechos que tienen. Claro. Esa sería una inversión buena, no la de Punta Catalina, no la de la escuela. Todo el mundo sabe que tú sabes va a inaugurar la escuela. Pero en publicidad y propaganda son 524 millones de pesos. Súbanle lo uno y lo otro. Es decir, eso da 1.435.000 pesos diarios. Se gasta el ministro de Educación en publicidad y propaganda. 1.435.000 diarios. Bueno, él dirá que con esas posibilidades, que él parece que a veces tiene tendencia a ser candidato. Y como también aquí hay algo que a uno le dice, en terrenos urbanos. No le recomiendo, mi experiencia, no le recomiendo a ninguna persona de educación que quiera participar en candidaturas y que se lo realice realmente. Porque casi siempre está dando dos precandidatos, sí, el 4%. Sí, imagínate. Por ejemplo, en compra de terrenos urbanos para las escuelas, habían presupuestado 600 millones y se va a terminar ejecutando 1.550 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es que se van a presupuestar en un año? Yo te quiero preguntar. 600 millones de pesos para comprar terreno y se ejecuten 1.550 millones. En publicidad. Se duplica. Pero el costo del terreno. Yo te juro que yo quisiera saber que cada compra del terreno tiene una evaluación catastral. Claro. Pero el organismo oficial. Pero tiene que tenerla. Y si es imposible, siempre existe el recurso de declarar de interés público, porque la escuela no es un interés personal, es de interés público. No de interés de comprar a mi compañero el terreno para salir de un problema. Es decir, para comprar de terreno, el 258% de ejecución. Así no. Ahora, otro aspecto. Sobre todo cuando uno creía que ya estaba tan avanzada la cosita esa de la construcción. Ahora, otro aspecto que nosotros queremos evaluar, Milagro, tiene que ver con como el crecimiento es tan grande. Bueno, ¿y qué pasó con la deuda este año? ¿Qué pasó? ¿No? Nosotros empezamos el año con una deuda de 29.000, el gobierno central, lo que es el sector público no el banco, no el banco sin el banco central. No la cuasificar, saquémosla de ahí. 29.544 millones de dólares. Ya está en 31.551 millones de dólares. Eso es un incremento de 2.007 millones de dólares. Es decir, un crecimiento de 6.8%, igual que el crecimiento económico. Igual. Es decir, la deuda aumenta este año en la misma proporción que está creciendo la economía. Pero qué inteligente el gobernador. ¿No? Con un agravante, que la deuda externa, el crecimiento de la deuda externa es de un 13%. Es decir, que este año se incrementó tener más deuda en dólares que en pesos. No, pero además, recuérdate que acabamos de firmar el nuevo presupuesto. Se acaba de promulgar casi, pues
Ahí también nos espera una cantidad de deuda. 231.000 millones de pesos tenemos que tomar prestado para el próximo año. Pero sumando ya. Pero fíjate que en total el endeudamiento que ha recibido el gobierno este año son 4.328 millones de dólares de desembolso este año. 4.328 millones de endeudamiento. José, ¿tú podrías decirle en español a los amigos que nos están oyendo cuánto significa eso? No en cheles, sino en pesos dominicanos. No, sí, se lo voy a poner. Sí. En dólares diario significa 11.857.000 dólares diario tomado prestado. En pesos dominicanos, cada hora el gobierno ha tenido que tomar prestado 24.771.000 pesos. Es decir, que cada hora el gobierno se endeuda en 25 millones de pesos cada hora. Eso es algo increíble para un país que crece tanto. Yo te podría decir que esto es lo mismo cuando uno ve a un vecino que se está desbocando en los gastos. Tú sabes que el vecino repara la casa, compra un carro nuevo, con el mismo salario, con el mismo sitio. O está cometiendo un delito o va a caer en una desgracia. Sí. Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas como que está dicha para que pensemos. Claro. Y para que sepamos que un gobierno hay que jugarlo por el presupuesto. No, y entonces cuando uno ve, por ejemplo, en emisión de bonos, este año, ¿cuánto emitió el gobierno de bonos globales en el extranjero? 156.000 millones de pesos. De bonos internos, 29.000 millones. En total, 185.000 millones de pesos. ¿Y para qué? Bueno, el 41% para pago de deuda, de reenganche. De reenganche, como dices tú. El 48% para pago de intereses. De intereses. El 1% para gasto corriente, es decir, administración de ese dinero. Y un 9% en gasto de capital. No hay posibilidad de que con un 9% de inversión de capital recuperar el 91% que estoy gastando en gasto no productivo. Es tan simple como eso. El gobierno ha emitido bonos para pagar 90.000 millones de pesos de intereses en bonos, pagarlo. Y el pago de interés es un gasto corriente. Y hasta que el gobierno no entienda que eso es imposible de sostener, porque para el gobierno eso no es nada. Para el gobierno no es nada. Y todos los días te lo dicen que esto no es sostenible, que es sostenible, que se puede sostener. Y se comparan con potencias europeas. Y hasta con los Estados Unidos. Así es. Y hasta con China. No, somos los que más crecemos. Yo creo que estamos creciendo más. No. En cuanto a que podemos seguir endeudándonos. Que no hay problema. Porque ellos tienen que seguir cuántos millones de porcentaje de endeudamiento. Mira, cuando se actualiza de manera real el pago de los intereses y el pago del reenganche del capital con relación a los impuestos, nosotros andamos por encima del 54%. Ya. Es decir, que de cada 100 pesos de impuestos, 32 pesos son para pago de intereses. Cuando consolidamos la deuda, cuando unimos el dinero que hay que pagarle de intereses también al Banco Central. Sí. ¿No? Y los intereses que tiene que pagar el Banco Central. Ojalá y los intereses que tiene que pagar el Banco Central. Es decir, que estos señores, o hay un cambio profundo, o simple y llanamente el país irá a una crisis que será de una proporción inimaginable lo que puede pasar en República Dominicana. Si tuviera mi computadora a mano, que no la tengo porque casi nunca la traigo, se pusiera una canción bellísima de Mercedes Sosa. Todo cambia. Todo cambia. Que todo cambia. Y una cosa hermosa que dice, entre las cosas que más significaba la canción, es que todo tiene que cambiar, es la ley de las transformaciones, claro. Es la ley de la dialéctica, es la ley que cuando un sistema se agota, el cambio es lo que está en el orden del día. Así es. ¿Verdad que sí, José? Cambio, todo cambia. Y el 2020
Es un año de cambio. Es un cambio. Una seguro oportunidad de cambio. Bueno, José, muchas gracias. Y Julio, que muchas felicidades de año nuevo para todos y todas, ¿verdad? Yo mañana todavía tengo ese menester de felicidad aquí. Mañana tenemos a doña Amelia Díaz Santana, que viene en su calidad de vocera de participación ciudadana, de vocera no, de la directora ejecutiva, a la rendición de cuentas que le han rendido al país. Y pondremos canciones para la gente, para despedir el año con alegría. Señores, muchas gracias, José, muchas gracias. Y que el hijo un año productivo. Hermoso, gracias. Gracias bueno, a ustedes. A todos ustedes siempre el cariño y la gratitud de saber que nos soportan. Gracias. Milagros desde la Z.